Hermanos, muy buenos días, un feliz sábado a todos ustedes, ya en el mes de febrero de 2021, a 10 años del acontecimiento, de los acontecimientos de toda la historia profética, la segunda venida de Cristo. Bueno, ahora vamos a estudiar un capítulo interesante del libro del conflicto de los siglos, del gran conflicto, muy maravilloso libro, inspirado por nuestro Dios a su sierva Ellen White. Pero antes vamos a hacer una breve oración pidiendo como siempre la bendición de nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana que nos reúnes acá con un grupo de tus hijos, Señor, para poder estudiar justamente la historia de los inicios del movimiento adventista, Señor. Y ayúdanos a comprender mediante tu Santo Espíritu que tiene mucha significancia importante para nuestros días y para nuestras vidas, en preparación para tu pronto retorno. Te pedimos que nos puedas derramar tu Santo Espíritu a cada uno de los oyentes como al que va a exponer, para que esto sea más claro, Señor, y nos vaya despertando el Espíritu a cosas preciosas de tu revelación. Sin más, te los pedimos estos favores, sin ser merecedores, no pecadores, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, solamente en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estudiar, como repito, el capítulo 19 del libro El Gran Conflicto, ¿ya? El capítulo 19 se titula Una profecía muy significativa. Acá lo pueden ver, está más claro que el agua, una profecía muy significativa, en el capítulo 19. Bueno, justamente este capítulo es bastante extenso, pero vamos a hacer solamente la primera parte, que es muy importante. Ya para el otro sábado continuaremos con la segunda y última parte, porque hay que entenderlo muy claro. Sin más, vamos a comenzar entonces. Este capítulo arranca con la historia de William o Guillermo Miller. Vamos a ver quién fue Guillermo Miller. Muy bien, William Miller, dice Wikipedia, un predicador, ¿ya? Él es del año 1782 hasta el año 1849. O sea, vivió hasta 5 años posterior del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Fue un predicador laico bautista, fue militar, también fue campesino y jefe cívico local en Southampton, en el este de New York. Estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es considerado como el fundador del movimiento milerita y del movimiento adventista de los años 1830 y 1840 en Norteamérica. Qué curioso, 10 años se dedicó a predicar justamente en Estados Unidos. Vamos ahora sí de llano al conflicto de los siglos. Dice así desde el primer párrafo. Fue un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras en su juventud, en sus inicios. Pero como era tan sincero, formado así, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando justamente de alrededores de los principios del año 1800. Ese llamado, ese impulso que sintió en su corazón, ¿no? Bueno, sigue diciendo, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Mediante los sufrimientos que uno pasa, ¿no? Por las necesidades económicas, tanto de la niñez como adolescencia, uno trabaja, ¿no? Uno llega a madurar rápidamente y comienza a valorar más la vida. Y esto fue justamente parte de la vida de William Miller. Dice, los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo, y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo Miller. Su padre fue capitán en la Guerra de la Independencia Norteamericana, estamos hablando de los años 1776, que fue el año de la independencia de Estados Unidos, pues su padre fue guerrero, luchó
por la independencia de Estados Unidos, del coloniaje inglés. Bueno, su padre fue capitán y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa puede achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Guillermo Miller. Cuando se fue él a la guerra, pues no había sostén económico en la familia. La cabeza de la familia estaba justamente en la guerra de la independencia norteamericana, pues Guillermo Miller tuvo que trabajar desde temprana edad para ayudar también a su madre al sostén del hogar de la familia de su padre. Poseía una robusta constitución y ya desde niñez dio pruebas de una inteligencia poco común que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado y ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, ¿no?, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente junto con su agudo criterio hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Esa era una persona autodidacta en cuanto al estudio. Le gustaba mucho la lectura de historia, de la palabra de Dios, etc. Era un hombre muy versado, tenía ese espíritu de querer investigarlo, ¿no? Pues eso era. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación, no tardó en adquirir bienestar. Si bien conservó siempre sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecían estarle ampliamente abiertos. Justamente eso es lo que desarrolla un espíritu disciplinado de toda persona cuando en su niñez y en su adolescencia y en su juventud aprovecha como oro el tiempo, ¿no?, en el desarrollo educativo. Esa disciplina del trabajo que tuvo a corta edad, pues hicieron, y el ejemplo justamente de su madre, la enseñanza de su madre, que tiene que ver mucho aquí en la formación moral de los hijos, pues esta ventaja de una buena madre tuvo William Miller mientras su padre estaba en la guerra. Cuando ya pues tenía ya pues en los albores de su juventud, a la edad de 18, 20 años, entonces ya había prácticamente madurado toda esa buena formación que él mismo se autoimpulsó también. En la parte práctica, su madre pues le daba la parte teórica, ¿no?, su ejemplo también, ¿no?, pero él en la práctica tenía que desarrollar todas esas enseñanzas. Pues dice que justamente por esos detalles de su buena formación, pues le abrieron, dice acá, camino hacia obtener un buen trabajo, tenían más confianza en él, los empresarios, y comenzó a tener cargos civiles y militares. Es interesante. Entonces, prácticamente la buena formación moral y educativa en la primera edad te da éxito profesional más adelante. Y eso es lo que justamente William Miller tenía. Su madre, aquí hablando de la madre, dice, su madre era mujer ¿de qué? De verdadera piedad. De modo que durante su infancia estuvo sujeta a influencias religiosas, muy religiosa era su madre. Sin embargo, siendo un niño, tuvo trato con deístas, cuya influencia era reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. O sea, ya tenía esas influencias de esas personas, tal vez también del mundo masónico, de las logias masónicas, porque exteriormente eran personas pues humanitarias, etc. Entonces eso se vio influenciado en él. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente, o sea, tenían una influencia también, aparte de religiosa, pero también por sus relaciones amicales que tenían con otras personas, de respeto, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero debía a la Biblia las cualidades que le granjeaba respeto y confianza, y no obstante tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. O sea, esa influencia que tuvo con ciertas personas que estaban en el mundo de las logias masónicas, de eso, habían minado en algo justamente su fe en la palabra de Dios. Eso generalmente pasa con la gran mayoría de jóvenes cuando se insertan en el mundo universitario no cristiano y se ven influenciados justamente por esas ideas evolucionistas, ideas tantas cosas de humanismo, etcétera, ¿no?
Entonces, William Miller, al rozarse con esos hombres, ¿no?, llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables. A ese propósito justamente va esas teorías humanistas, a minarte el entendimiento en la que, en las Sagradas Escrituras. Pero como al paso de sus nuevas creencias lo hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor con qué sustituirla, ¿no? Distaba mucho de estar satisfecho, sin embargo conservó esas ideas cerca de 12 años. Pero a la edad de 34 años el Espíritu Santo obró en su corazón. O sea, quiere decir que desde los 22 a los 34 años estuvo andando en esas ideas humanas, en esas ideas filosóficas. Pero dice que a los 34 años el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para lo que sucedería más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico, refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces, ¿no? Lo que dijo. ¿Por qué? Porque las filosofías humanas no te dan ninguna esperanza después de la muerte. Las teorías evolucionistas, todas esas ideas, corrientes filosóficas, no te llevan a Cristo, no te llevan a la paz que solamente Dios te puede brindar en el corazón. Y eso es lo que William Miller justamente necesitaba, eso en su corazón. Por eso que el Espíritu Santo tocó su corazón, justamente porque se veía él prácticamente en esa encrucijada, por esa duda que llevaba, ¿no?, por las ideas que justamente en su juventud habían hecho influencia bastante poderosa en su creencia referente a Dios. Entonces, visto esto, él expresó y dijo, ¿no?, cuando él ya estaba convertido, dijo de su vida pasada lo siguiente: el pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo se me antojaba como de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, ¿no?, en su pensamiento, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. O sea, estaba confundido. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sentía que algo andaba mal, cuenta su testimonio, pero no sabía ni de dónde, ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, lloraba, pero lo hacía sin esperanza. Eso lo hacía cuando Guillermo Miller estaba en su cuarto a solas. Se preguntaba y se respondía de esa forma. No podía hallar una respuesta que le pueda brindar paz en el corazón. Pero a los 34 años el Espíritu Santo tocó su corazón. Y eso él lo cuenta como testimonio. Sigue diciendo, en ese estado permaneció varias veces, dice Ellen White. De pronto dice él, Guillermo Miller, el carácter de un Salvador, Jesús, se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia futura. Entonces, eso cuenta en su testimonio. Sigue diciendo él con su testimonio, discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador, como el que yo necesitaba, pero no veía como un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a la necesidad de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Llegaron a ser mi deleite, mi alegría, y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí
el más señalado entre 10.000. Y las escrituras que antes eran oscuras, borrosas, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz en mi camino. Qué bonito, ¿no? Sigue diciendo, mi espíritu tuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite, con gran alegría. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Eso es su testimonio, está escrito en el libro Memorias de William Miller, en la página del 65 y 67, ¿no? Entonces, muy claro señala ahí que solamente Dios puede brindar mediante su palabra esa paz, esa ansiedad que necesita el alma en el corazón. Y eso es testimonio de toda persona realmente convertida. Miller entonces, después de todo esto, hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Entonces comenzaron a sacarle en cara a sus amigos, se supone de las logias masónicas, etcétera. Y otros por ahí, ¿no? Compañeros de trabajo. Pero si tú antes, William, decía de que Dios no existía, que etcétera, etcétera, que no se puede confiar en las Sagradas Escrituras, que lo escribieron solamente hombres, etcétera, etcétera. Comenzaron a echar en cara, pero no los hizo caso, siguió adelante, sabían lo que creía. William Miller no estaba todavía preparado para contestarle algunas preguntas que lo decían. Pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que habiendo sido dada por instrucción del hombre, ¿no?, debía estar adaptada a su inteligencia hacia nosotros. Resolvió entonces estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta, no se fue a una escuela bíblica pastoral o de teológica, no. Guiado por el Espíritu Santo comenzó a estudiarlo por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario de lo que anteriormente había aprendido mal, prácticamente tuvo que desaprender para volver a aprender de nuevo, ¿no? Entonces comparó pasaje con pasaje, o sea, versículo con otro versículo o un texto con su contexto, ¿no? De las referencias marginales y de la concordancia bíblica. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, o sea, no continuaba si lo anterior no quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos, gracias a la concordancia, ¿no?, que parecía tener algunas referencias con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto. Y si la idea de que él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba a un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbraba, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista en Salmo 119, 130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los sencillos y a los humildes. Entonces, bajo esa regla, él estudiaba, comparando un versículo con otro versículo, para así quedar aclarado cada tema que él estudiaba. Entonces, William Miller con profundo interés estudió ya los libros proféticos, los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos los simbolismos que justamente revela el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces vio
en la medida que se habían cumplido, las profecías lo había hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, analogías, como lo quieran ver, ¿no? O estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresados eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Dice él, así me convencí, dice, que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos. A medida que paso a paso seguían las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Es así, hermanos, es así. El Espíritu Santo y mediante los ángeles del cielo, justamente a una persona sencilla puede entender las Santas Escrituras. Y muchos cuentan su testimonio como justamente uno llega a comprender la verdad. No sujeta a prejuicios, sino sujeta a que la misma palabra de Dios explique a sí misma los pasajes difíciles de entender. Pero acá hay un detalle, ¿no? En la segunda línea del segundo párrafo, y dice de que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes o comparación o símil, ¿no?, estaban explicados en su contexto inmediato. O sea que para la interpretación de la palabra de Dios también es importante las parábolas, las metáforas, o sea, simbolismos, ¿no?, o figuras, o analogías. Eso, él lo empleaba, todos esos detalles para entender. Por eso es importante comparar todo. Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. O sea, en esos tiempos justamente se decía, ¿no?, de que antes que venga Cristo por segunda vez tenía que haber un milenio de paz. O sea, de aquí a qué pensaba ya, que la venida de Cristo falta 1000 años más, porque todavía el milenio no comenzaba. Entonces, esa era la creencia antigua, de hace 2 siglos. Entonces, esta doctrina que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios, pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega del fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor, y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Pues cuando hemos leído ahorita este párrafo, justamente, y eso es la que la palabra de Dios nos dice. No dice que va a haber un tiempo de paz antes que Cristo venga por segunda vez, no, al contrario, dice que las cosas irán de mal en peor, que en los últimos tiempos previo a la venida de Cristo serán tiempos peligrosos, no tiempos de paz. Entonces, esto justamente contradecía esa creencia popular que habría 1000 años de paz y inmediatamente Cristo vendría. No, al contrario, guerra, rumores de guerra. Todo lo que Mateo 24 también lo dice claramente, lo que habría previamente a la segunda venida de Cristo. Error muy satánico, ¿no?, hace 2 siglos. La doctrina de la conversión del mundo y el del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia Apostólica, para nada. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. O sea, casi por 3 siglos, 2 siglos, justamente ese error se infiltró. Y quizás fueron los jesuitas que infiltraron esas ideas satánicas en la secta de los protestantes, del milenio de paz antes de la segunda venida de Cristo. Como siempre, así trabaja. Bueno, como todos los demás errores, este también produjo malos resultados. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. O sea, eso fue el propósito de Satanás, que justamente las señales que en esos tiempos se estaba dando no se interpretasen de que fuesen las señales previas a la venida de Cristo. ¿Cuáles son esas señales que Jesús había dicho en Mateo 24? La caída de las estrellas o los meteoritos, como lo quieran llamar,
o también el oscurecimiento del sol y la luna, poco antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, justamente la persona no iba a tomar esto como una señal, sino como una casualidad o como una ocurrencia común o casual, y que la venida de Cristo falta todavía 1000 años, por esa creencia falsa, ¿no?, del milenio de paz. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor en su segunda venida. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Santas Escrituras. San Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará sus ángeles con gran estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. Eso era su predicación, como describe justamente los textos de Tesalonicenses, Mateo, sobre la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo él, ¿no? A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos mudados. Prácticamente estos textos bíblicos, con la ayuda de Dios, William Miller pudo causar un gran revuelo en su época, mientras todos tenían pues una falsa seguridad, ¿no?, del milenio temporal de paz antes de la venida de Cristo, pero él ya estaba justamente hablando de la venida o del regreso inminente de Cristo. Esto despertó el espíritu y la conciencia de todos los religiosos de aquella época. ¿Qué es esta? Se decían, ¿qué cosa es esta predicación novedosa? Entonces fue un movimiento tremendo. El mensaje de los ángeles, de los 3 ángeles, comenzó justamente a sonar con tanta fuerza. Dice: porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: después de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Prácticamente es la predicación de la segunda venida de Cristo sobre la resurrección de los justos desde Adán hasta el último justo de la tierra, y que los 144,000 que queden vivos hasta la venida del Señor solamente serán cambiados de vida mortal a una vida inmortal, de una vida corruptible hacia una vida glorificada totalmente. Eso es lo que está justamente describiendo William Miller a los habitantes de su época. Y sigue él predicando su predicación. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. O sea, se está refiriendo, no puede venir justamente el paraíso si previamente Cristo no viene por segunda vez. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones, y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Está hablando de un juicio universal que el Señor ha de hacer en su segunda venida. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseer el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados de mortal a inmortal. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Exactamente, todo tiene que ser transformado. Yo con mi cuerpo corruptible no puedo estar en la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Entonces todo tiene que ser totalmente glorificado, tanto como el creyente resucita, como el que vive en la venida de Cristo, el que esté vivo, también sea transformado
a un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo que solamente Dios dará en el toque de la final trompeta. Por eso dice que en su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y eterno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. ¿Acaso en esta vida somos peregrinos y herederos? Pero cuando Cristo venga por segunda vez, que va a cambiar totalmente nuestro cuerpo, nuestras vidas, en forma glorificada y eterna, recién pueden heredar el reino de Dios. Pero con nuestro cuerpo actual no podemos heredar. Esto y otros pasajes bíblicos probaron claramente, miren, que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios de la tierra, debían realizarse después de su segundo advenimiento, no antes. Y esto es lo que todas las religiones, hay muchas religiones que todavía conservan esta falsa creencia. Y esos son los testigos de Jehová, los testigos de Satanás, como dice, ¿no? Que ellos ya predican de que va a haber un milenio temporal y después Cristo va a venir. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo corresponde a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Se dio cuenta porque ya habían ocurrido las señales del sol y la luna, el día oscuro que ocurrió en el año 1780, antes que todavía Miller predicara. La caída de las estrellas, que fue el 13 de noviembre del 1833, cuando ya William Miller ya estaba predicando. Entonces eso lo fortaleció más su fe en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Ya estamos terminando. Acá hay un párrafo interesante. William Miller dice: otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Santas Escrituras. Las cronologías, eso fue lo que le impresionó. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en el pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. O sea, a él lo impresionó. Ahora vamos a ver qué cosas, qué hechos proféticos de tiempo cronológico a él le habían afectado su espíritu, le habían impresionado. Y ahí podemos ver, por ejemplo, una cronología que él también lo estudió. Por ejemplo, desde la creación hasta el diluvio, él calculó que había 1656 años. Justamente sumando la cronogenealogía desde Adán hasta Noé. Adán a los 130 años engendró a Set. Set a los 105 años engendró a Enos. Enos a los 90 años engendró a Cainán. Cainán a los 70 años engendró a Mahalalel. Mahalalel a los 65 años engendró a Jared. Jared a los 162 años engendró a Enoc. Enoc a sus 65 años engendró a Matusalén. Matusalén a sus 187 años engendró a Lamec. Lamec a sus 182 años engendró a Noé. Y en el año 600 de la vida de Noé ocurrió el diluvio. Y sumando todo eso, arroja el año 1656 desde la creación del mundo. Eso es lo que justamente había estudiado. Que desde la creación hasta el diluvio habían transcurrido 1656 años desde la creación. Por medio justamente de la cronogenealogía de los patriarcas antediluvianos desde Adán hasta Noé. Muy claramente. Y esto fue, dice, que lo impresionó su espíritu, las cronologías bíblicas. Así que no hay que desechar las cronologías de tiempo que está en la palabra de Dios, que el Señor inspiró a los profetas y por las puras no están ahí. Es justamente para poder ubicarnos en qué tiempo nosotros estamos viviendo, para así prepararnos para la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y acá los detalles que él dice, y eso está justamente en este libro, el conflicto de los siglos, el gran conflicto de lo que ahorita lo estoy leyendo. La única diferencia es que aquí lo estoy haciendo un poco más ilustrado. Sigue diciendo acá, justamente en el conflicto de los siglos, los 120 años hasta el diluvio.
Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia. Interesante. Los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto. Los 3 días de los sueños del copero y del panadero, tal como está ahí en la ilustración, los 120 años que predicó Noé, los 400 años que Egipto permaneció en tierra extranjera, que Israel pasó en tierra extranjera y en la tierra de Egipto, y los 3 días que justamente José le había dicho, ¿no?, al copero que sería restituido su cargo y que el panadero después de 3 días sería ahorcado, sería colgado. Se cumplió, y eso fue lo que le impresionó a William Miller. Acá también hay otras cosas también. Los 7 años de Faraón, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en Egipto. Los 40 años de Israel en el desierto. Los 3 años y medio de hambre en Israel en los tiempos del profeta Elías. Tremendo, todo eso lo había impresionado. Los 70 años del cautiverio en Babilonia, de los judíos. Los 7 tiempos de Nabucodonosor, o sea, los 7 años que Nabucodonosor estaría juntamente con las bestias, ¿no?, por su orgullo, ¿no?, comiendo pastos, comiendo cosas que los bueyes, las vaquitas comen. 7 años estarían, y Dios lo había hecho justamente para poder justamente remediar su orgullo que él tenía en su corazón. Todas esas cosas se cumplieron. Y también las 7 semanas, las 62 semanas y la una semana que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos también. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asuntos proféticos, pero que se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Ahí en el cuadro justamente puede ver la profecía de las 70 semanas. Esto le impresionó a William Miller. Él lo estudió y se impresionó que todo justamente la cronología bíblica de tiempo se habían cumplido exactamente. Ahí lo pueden ver justamente la profecía de las 70 semanas, que lo estudiaremos más a detalle. Pero ahí pueden ver, ¿no?, la profecía de las 7 semanas, desde la salida del decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, que se cumplieron en el año 408, se cumplieron justamente la primera semana de 7 años, o 7 semanas o 49 años, se terminaron de construir los muros de Jerusalén y el templo. Y luego pasaron 62 semanas, que equivalen a 434 años, que culmina en el año 27, cuando Jesús se bautiza a su edad de 30 años. Y de ahí justamente una semana más, que 27, año 27 más 7 arroja el año 34 en el martirio o apedreamiento de Esteban. Pero la profecía decía de que a la mitad de la semana Jesús, el Mesías, sería crucificado. Eso está en el libro de Daniel. Todo esto está en Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Y se cumplió así, la mitad de la semana, en el año 31, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Todos esos detalles estaban justamente en la profecía de las 70 semanas, o los 490 años que serían dados justamente, o serían determinados para el pueblo judío. Todo eso se había cumplido, y eso lo impresionó justamente al William Miller. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlo, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, él creía así, ¿no? No pudo menos que considerarlo como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Y él justamente empleó 2 textos bíblicos que se encuentran de Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7. Dice así: las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sino tiene que decirlo. ¿Y esto de qué manera se dice? Mediante la profecía, mediante las cronologías de tiempo, uno puede saber en qué año va a suceder o se va a cumplir tal profecía. Sigue diciendo él: así que los que estudian la palabra de Dios, pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad.
¿Y cuál es el acontecimiento más estupendo de la historia de la humanidad? Pues es la segunda venida de Cristo. Si las otras profecías, que son historias pues cortas, que no son de demasiada relevancia, se han cumplido, entonces, ¿cuánto más la profecía de la segunda venida de Cristo, el acontecimiento más que pone fin a la historia del pecado? El Señor no va a revelar así, entonces, cuándo, o el tiempo, cuando, o el año que va a venir por segunda vez. Por supuesto que sí, eso William Miller lo dijo. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Entonces, eso está muy claro en la palabra de Dios. Entonces, así, estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada, es útil y que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombres, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo. Y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza bienaventurada? Mediante las Santas Escrituras. La segunda venida de Cristo. Entonces, no pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia. Volvemos a la cronología de la Biblia. Hay de aquellos que dicen que la cronología de la Biblia no se puede entender y no sirven para nada. Mucho cuidado. No pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras, o sea, de creer, a que los tomáramos en cuenta como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé por consiguiente que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. Si Dios ha inspirado en su palabra justamente los estudios del libro de Daniel y Apocalipsis y tantos otros libros que justamente hablan sobre la segunda venida de Cristo, dice él, como hombre, no tenía de derecho para pasar por alto las profecías, sino tomarlo en cuenta, porque eso es lo que Dios trata de revelar a su pueblo, a toda la humanidad para que se prepare. Él no tenía ningún derecho de pasar por alto lo que Dios revela. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad de tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario. Este tema de los 2300 años vamos a estudiarlo en la conferencia siguiente, ¿ya? Entonces, ahí vamos a estudiar a detalle de lo que justamente quiere referirse a eso, ¿no? Entonces, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vamos a ver qué dice en número 1434, ¿ya? En número 1434 dice la palabra de Dios así. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Un día por cada año. ¿Qué había sucedido? Cuando Moisés había enviado 2 espías para reconocer la tierra de Canaán, para poder ya entrar después que habían salido de Egipto, pues los espías habían demorado 40 días en reconocer la tierra, entre tanto que se iban, inspeccionaban y regresaban, habían transcurrido 40 días. Pero ¿qué había pasado? Israel se había cansado de esperar 40 días, estaba desesperado, ya queremos entrar a la tierra, lo reclamaban constantemente a Moisés. Entonces cuando llegaron los 2 espías trajeron informe, pero 10 personas trajeron informes mentirosos y solamente 2 espías, ¿no?, que fue Josué y Caleb, dijeron la verdad. Eran hombres gigantes, claro, eran hombres gigantes, que sus murallas eran totalmente, pues, inexpugnables, pero con el poder de Dios se podía conquistarlo. Pero así que los 10 espías dijeron que nosotros somos como langostas delante de ellos, no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Entonces todos los de Israel que estaban ahí esperando se rebelaron contra Moisés, ya le iban a apedrear. Entonces justamente solamente 2 se pusieron a favor de Moisés, Josué y Caleb. Entonces Dios, por medio de Moisés,
les pronunció ese castigo. O sea, conforme a los 40 días que estuvieron espiando, ¿no? Reconociendo la tierra de Canaán, entonces 40 días, ustedes 40 años por su incredulidad estarán en el desierto hasta que mueran. Solamente sus hijos de ustedes entrarán en la tierra prometida. Entonces, como 40 días los espías estuvieron reconociendo la tierra prometida, entonces así 40 años Israel iba a pasar en el desierto hasta que mueran. Día por año lo habían dado. 40 días, 40 años. Entonces, eso era justamente lo que Miller había empleado, ese texto de la profecía de los 2300 días que debían cumplirse en 2300 años. Esos detalles ya lo vamos a estudiar después. Entonces él dice, vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. Si justamente los primeros 70 semanas o 490 años habían terminado el año 34 después de Cristo, pero todavía faltaban 1810 años, 18 siglos más para que la profecía de los 2300 años se lleguen a cumplir. Pero resulta que como él ya estaba en el año 1830, 34, predicando, sabía que justamente esa profecía iba a culminar en el año 1844 y que faltaban escasamente 10 años. Interesante, por eso que él se impactó. ¿Qué va a suceder cuando se cumplan los 2300 años? ¿Qué va a suceder? Entonces, él lo interpretó que Cristo iba a venir por segunda vez. Leamos acá qué dice. William Miller vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario terrenal de aquella economía, de aquella época, porque prácticamente el templo había sido destruido en el año 70 de la era cristiana y habían pasado ya casi 1800 años después que ese templo había sido destruido. Entonces, cuando la profecía dice hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado, pues él decía, pues no hay ningún santuario. Entonces, ¿qué santuario? Toda la tierra es un santuario. Entonces, él todavía no tenía esa claridad, esa creencia que en el cielo había un santuario, el santuario celestial. Por eso, justamente, este conocimiento era nulo en aquella época. El conocimiento de un santuario celestial, un templo en el cielo. Entonces, por eso de que hasta ahí se sintió prácticamente en el techo de no poder más allá comprender. Pero había una creencia popular, dice. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Hay un texto que dice, creo, algo me dice, ¿no? De que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿no? O sea, donde pisa, ¿no? Todo lo que el Señor pisa, santo es. Por eso que toda la tierra es un santuario, así interpretaba él, ¿no? Entonces dice, Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Por eso justamente había ocurrido eso. Ahí pueden ver el gráfico de la profecía de los 2300 años que comienza en el año 457 a.C. y que termina en el año 1844 después de Cristo. Y dentro de eso está justamente la profecía de las 70 semanas que estaban determinados para el pueblo judío, ¿no? Entonces, terminando, dice, llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas, con todo su orgullo, su poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión. El tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón, el premio a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Así es, hermanos. Interesante, ¿no? Pero bueno, está interesante, a mí me gusta particularmente, está muy bonito esa historia de nuestros pioneros adventistas. Bueno, vamos a continuar entonces para el otro sábado la parte final de este capítulo de una profecía significativa. Ahí entraremos más a detalle y hay muchas cosas que vamos justamente
a comprender sobre el tiempo de la venida de Cristo. Vamos a culminar con una corta oración. Gracias, querido Padre Celestial, por este estudio muy precioso, Señor, que nos dilucida muchas cosas, que los tiempos no cambian, que todo lo que tú has revelado en tu palabra, mediante grandes acontecimientos de tus profecías del tiempo, que son profecías bíblicas, puras, también nos enseña que también hay un gran tiempo que ha de cumplirse para tu segunda venida. Despierta nuestros espíritus para poder comprender cada día más lo que nos quieras revelar. Despierta más William Miller, Señor, en tus hijos para poder justamente entender más cosas de lo que nos quieres enseñar, para así preparar y revelar a otros que no conocen. Que esto pueda difundirse a todos, Señor, se pueda compartir en todos los grupos. Bendiciones que te pedimos por el perdón también de nuestros pecados, en el precioso nombre de nuestro Jesús Salvador.